Esa que tienen en sus manos es la fotografía de Simón Bolívar. Él, junto a Santander, Nariño, Caldas, La Pola, Manuelita, Antonia Santos y un sinnúmero de desconocidos e invisibilizados, hombres y mujeres a quienes la historia y el país les deben mucho, es el principal responsable de la independencia de la Nueva Granada, hoy llamada Colombia. Su misión, si deciden aceptarla, es contar a través de una obra de teatro qué pasó en la independencia, contextualizando cómo era la vida en la Nueva Granada alrededor de 1819, año en que se dio la batalla de Boyacá, con la que este país, su país, tíos, selló la independencia de la corona española. Buena suerte, muchachos. Esta grabación se autodestruirá en 3 segundos. El papel de las mujeres en la independencia es crucial. El pueblo que le ha hecho resistencia A la hora de enredar, a la hora de los personajes en la historia. Un domingo nació y un lunes me bautizaron, el martes supe de amores, el miércoles me ataron, el jueves dormí con ella, el viernes le di unos palos, el sábado se murió y el domingo le enterramos. ¡Eso! Estuve de Bien, luto, Fabiño, bien, muy bien, muy bien, muy bien. y el martes a buscar otra porque solo no me amaña. Bien, bien, bien. Me gusta que estén sintonizados con el llano porque es que el llano es importantísimo, es fundamental en nuestra independencia. Así que me gusta que hayan hecho todo el plano y que estemos conectados porque el día de hoy vamos a empezar nada más y nada menos el ciclo de improvisaciones sobre la campaña libertadora. ¿Y qué es la campaña libertadora? Recapitulemos un poco, ¿sí? Después de la Reconquista nos dimos cuenta que nos tocaba unirnos o perder. Era la única manera que teníamos para sacar a la corona española definitivamente de nuestro territorio. Así que vamos a empezar pensando en este número, ¿ah? 77 días, ¿sí?, anteriores a la batalla de Boyacá, que fue ese momento en el que por fin pudimos independizarnos definitivamente de la corona española. Somos independientes. ¡Viva el llano! ¡Viva la libertad! Bueno, ya, dejemos el show. Va a empezar el programa de Llana. Después empiezan a preguntar pendejadas. Escuchen. Venga. No pregunten tanto. Buenas, hoy vamos a hablar de la campaña de independencia, pero primero, ¿por qué se da la campaña libertadora? ¿En qué contexto? ¿Bajo qué sentido se da? Esa campaña es toda nuestra fundación histórica. Esa campaña es nuestro mito fundacional porque es la parte que nosotros reconocemos como aquello que nos hizo posibles como Estado Nacional. Espero que a la diva no le vaya a dar por... Charlie, quiero hacer de campaña. Uy, si no, sería ser uno muy ridículo. Pues no, yo no quiero hacer de campaña, porque yo quiero hacer de libertad. Ay, libertad, me muero de la R, libertad. Ay, muérase de la R, pero de ridícula, porque yo ya tengo mi personaje pillado. Miren, ignoranta. Esta es la libertad guiando el pueblo. ¿Y quién es la libertad? Una mujer. ¿Y quién es esa mujer? Pues yo. Ay, sí, Charlie, yo quiero hacer la libertad, ¿sí? Como esta pintura de Le Croix. Y Liria, desde Delacroix, además usted ya tiene claro que primero hacemos las improvisaciones y después vamos definiendo quiénes son los personajes. Liria, no más con eso, en pues serio. es una propuesta. Sí, más bien, ¿sabe qué? Ali, investigué más bien. Todas las personas que vayan a estar involucradas en esta campaña se van a convertir en los héroes de la independencia y en los patriotas y van a crear un imaginario poderosísimo. Cada uno de esos imaginarios va a ser tan grande como quede en la memoria de las regiones de donde provienen. ¿Sí? Entonces Córdoba, entonces Sucre, por eso también se llaman nuestros departamentos. Entonces uno se llama Córdoba y el otro se llama Sucre y el otro se llama Santander y el otro se llama Bolívar. Esto le va a dar nombre a nuestra geografía, nombre a nuestros monumentos. Todo esto va a crear el imaginario que nos nombra,
nosotros nos llamamos por lo que ellos hicieron. Sí, vea, profe, mire, yo encontré un libro muy importante de historia, que dice cómo empezó todo. ¿Quiere que le lea? Sí. Pero pongan cuidado, pues. El 23 de mayo de 1819, en una choza arruinada de una vereda llamada 70, en Venezuela, Bolívar expuso su plan militar ante la Junta de Guerra que había organizado después de la campaña Admirable, cuando liberó Caracas y se le bautizó como Libertador, nombre que jamás perdió. ¡Viva Simón Bolívar, papito, papito! Ay, perdón, es que estoy... Los llaneros son aquí el tema. ¿Qué pasa? Que hay un momento en que la reconquista está haciendo retroceder a todo el mundo. Entonces la gente de Venezuela se va para los llanos, la gente de Bogotá se va para los llanos, todo el parche se encuentra en los llanos. Y cuando se encuentran en los llanos, ahí es cuando se produce la transformación definitiva que hace posible todo. No solamente la van a apoyar, ellos la van a hacer. Y ellos son los artífices y son la gente que definió en última instancia el rumbo de la independencia del continente de los llaneros. Hágale, Fabiño, lea lo que quiere leer. Hágale, léalo, tranquilo. Pues es que yo encontré un libro importante, es para lo que estamos haciendo, yo no estoy mamando gallo. A ver. El 23 de mayo de 1819, en una choza arruinada de una vereda llamada 70 en Venezuela, no, Bolívar... Ya lo leyó. Pero respete, maldita... Pero si es que no me van a leer, ¿qué va a estar haciendo yo aquí? Pero, profe, Que ya lo habíamos... Bueno, continuemos. Pero Charlie, yo voy a leer, pero de verdad que a mí no me interrumpan porque me parece irrespetuoso que lo estén interrumpiendo a una. Siga. Atención, porque no voy a revelar la fuente para protegerla, pero es fidedigna. Miren, todo ocurrió en 1819, ¿sí? Ojo, porque en 1819 comienza la campaña libertadora y todo pasó en 1819 porque... Ay, ya, Liria Irene, por favor, arranque. Bueno, ya. A ver, lo que yo investigué dice así. El 27 de mayo en el río Mantecal, Bolívar se baña a la madrugada, recoge su hamaca y monta en su caballo y arranca. Detrás de él viene una tropa de 1.332 hombres. Ese día, con ese número de jinetes, arranca oficialmente nuestra campaña libertadora. Bueno, la campaña de 1819, la campaña de la Nueva Granada, efectivamente es una campaña muy impresionante en lo que tiene que ver con las circunstancias ambientales. Es un momento del año en el que está lloviendo permanentemente. Se trata efectivamente de una travesía muy difícil, hecha en condiciones muy desfavorables, y hay que recordar que se trata de ejércitos en condiciones muy precarias. Contaban con el apoyo de la población, contaban con el apoyo de mujeres, de población, de los pueblos distintos que la sostenían, que escondían, etcétera, y por tanto fueron los que le dieron a Santander hasta cierto punto la seguridad de decirle a Bolívar y decirle ya podemos entrar. O sea, esto ya es el esfuerzo de todo el mundo, mujeres que participaron, algunas en batalla, otras en el frente doméstico, otras en toda la parte de información, indígenas, afros, toda nuestra diversidad va a estar en estas campañas. ¿Qué pasó, profesor? ¿Qué pasó? No, es que yo recapacité y lo pensé muy bien. Pues, y ya no voy a hablar con los patrocinadores. Y yo lo que quiero es leer exactamente bien qué fue lo que pasó 2 días antes, porque yo tengo ese dato preciso. Simplemente quería eso. Bueno, no, hágale. No, a mí me disculpa, Charlie, pero pues el que se va para Barranquilla pierde su silla. Yo he estado aquí oyendo, ¿ya? Y entonces yo he estado haciendo mis investigaciones. El 27 de mayo de 1819 arrancó oficialmente la ruta con 1.332 hombres. Pero les termino de leer.
11 días después, o sea, el 7 de junio, cruzaron el río Arauca, quedando ya en territorio de la Nueva Granada. Atravesaron 200 kilómetros de sabana inundada y llegaron hasta Tame. Y de ahí se encontraron, adivinen con quién. ¿Con quién? Juanita Béjar. ¡Yo soy Juana Béjar! ¡Y vengo no más. Deja el show, pues. Chusca, todo eso para decir lo de Juana Béjar, para decir su monólogo. Se encontraron con alguien más importante, con Francisco de Paula Santander. Santander va a ser una figura que para ellos tiene mucha significación, porque ellos sienten que Santander les dio como la bienaventuranza para que fueran los llaneros los que emprendieran la campaña de la independencia, que él fue como el primero que creyó en ellos. Es como lo perciben. El 12 de junio de 1819 se encuentra Simón Bolívar con Francisco de Paula Santander para armar un único ejército. Eran dos hombres muy jóvenes. Francisco de Paula Santander en ese momento tenía 27 añitos y Simón Bolívar tenía 33. El ejército de Bolívar estaba compuesto por 1.332 soldados, como ustedes lo dijeron, pero el de Francisco de Paula Santander tenía 3.123 hombres. Hicieron un único ejército para después poder ir a lo que hoy conocemos como el Puente de Boyacá. Y Bolívar toma una decisión histórica que es la decisión que le da la gloria. Y es marchar por un terreno donde no se le esperaba a dar la batalla en un sitio donde los españoles no habían calculado que llegara. Fue una aventura compleja y audaz. Lo que hizo que Bolívar ganara en la batalla fue que los españoles pensaron que Bolívar iba a subir probablemente por Guateque, Valle de Tenza, o que iba a subir por Sogamoso, pero realmente subió por un punto intermedio, por Gámez, Pisba, y finalmente él cogió a los españoles de sorpresa. Los españoles no pensaron que se iba a arriesgar. Estamos hablando de 4.000 metros de altura, estamos hablando de unos llaneros que nunca han visto una montaña, porque el llano es infinito y se pierde en la lejanía del horizonte azul. Ardiente, 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 ¿sí? Y como en esta época las cosas se definen por la caballería, pues estos son centauros. Centauros indomables descienden de los llanos. Esa gente pues son unos duros, todo lo van a poner ellos. Entonces imagínese un llanero que no ha visto una montaña, atravesando la cordillera de los Andes, llegando a los páramos. El páramo es un paisaje que es inimaginable para un llanero, porque es absolutamente brumoso, porque es absolutamente frío, porque les da mal de altura, esto les da soroche. Este misterio de nuestra geografía, que solo nosotros entendemos, que se llama la tierra caliente y la tierra fría, ese misterio lo van a tener que experimentar en carne propia los llaneros. El 2 de julio nace en pleno páramo de Pisba el hijo de una de las madres voluntarias. Ella es una de mis heroínas preferidas. Porque ya el ser madre, pues es algo muy heroico. Pero tener el hijo en pleno páramo y peleando por el país al lado de Bolívar, ¡ay! Eso es una cosa muy, muy estupenda. Pero además tengo otro dato que para que no se me vaya a olvidar. Al niño lo bautizaron con el mote de Hijo de la Libertad. Ay, qué bello, bello. Pero ustedes se imaginan cómo habrá llorado ese niño por todo el camino. Ay, para, qué frío. Hay un sentido de heroísmo, que es el que explica por qué la gente se va a trepar semejante cordillera sin camisa, para que le dé soroche, mal de altura. O sea, estas circunstancias son sumamente penosas. Uno tiene que estar muy convencido de cuál es la vuelta que está haciendo ahí para poderse someter a semejante cantidad de problemas climáticos, de alimentación y de todo, para poder lograr lo que se logró. Después de la travesía del páramo, en esas circunstancias que ya se refirieron, con una lluvia permanente, etc., el ejército llega muy maltrecho, llega enfermo, la travesía ha sido muy difícil. Pero después de eso, rápidamente hay una ventaja para el ejército libertador. Los pueblos del altiplano son prorrevolucionarios. Entonces, muy rápidamente, todos los pueblos de la zona van a prestarse para suministrar lo que necesita el ejército en términos de comida, información, dónde está el enemigo, pero también vestidos. Entonces
Entonces están esas escenas confirmadas documentalmente, tanto del lado de los republicanos como de los realistas, de mujeres llegando al campo de batalla o a la retaguardia de los revolucionarios para darles vestido, para darles cobijas, para darles alimentos, etc. Una de las cosas que es menos conocida y que tiene que ver mucho con el triunfo de Boyacá es el cordón de guerrillas que había, sobre todo en la sabana y un poco hacia Santander, en esta parte, Tunja, Santander, había unos grupos, unos 5 o 6 grupos reconocidos de guerrillas al menos, que estaban hostigando a los realistas desde mucho antes. Esas guerrillas fueron definitivas. En el año 19 hay una especie de surgimiento de distintos grupos guerrilleros en contacto ya con las tropas que están en el Casanare. Y eso es muy importante por varios motivos. Primero, porque van a estorbar el desplazamiento de tropas desde Venezuela, la llegada de refuerzos. En segundo lugar, porque al surgir guerrillas, por ejemplo, en Venta Quemada, en Socorro, en Quicagota, esos diferentes focos de guerrillas lo que hacen es obligar a las tropas realistas a dispersarse. Entonces no puede haber un solo cuerpo porque tienen que atender distintas urgencias. Y si usted le suma a esas urgencias las distintas posibilidades de acceso al altiplano desde Casanare, usted tiene entonces un ejército realista muy disperso porque no saben por dónde van a llegar. ¿Ahora sí puedo leer? Profe, yo creo que sí. Parémosle bolas al profesor. Yo creo que sí, no, primero las damas. ¿Sí? Es un último dato, es antecito de lo que usted tiene. Mire, dice, el primer fiestón que tuvo el Ejército Libertador fue pasando el páramo. Se unieron muchos soldados con muchas familias y entregaron sus hijos para sus batallas. Así que desde siempre se han reclutado niños para la guerra. Eso no lo inventó el tal ese Jojoy. No, pero no entregaron solo soldados, sino 18 cargas de ropa entregadas a última hora. Entonces, ahí en ese momento es cuando estaba participando un gran concierto histórico para transformar el destino de un continente. Y esa convicción de que esto se tenía que hacer ahí, en ese envión, en ese momento y en ese tiempo, era lo que tenía en la cabeza desde Bolívar, que se inventó el sueño, pasando por toda la gente que estuvo metida acá. Todo el mundo estaba convencido de que esa vuelta la tenían que sacar ya. El 25 de julio se vino la batalla más larga, más sangrienta y más importante para nuestra independencia. ¿Alguien sabe cuál fue? Liria, ¿cuál fue? Liria, ¿cuál fue la batalla? Pues la batalla de Boyacá. La de Boyacá. Ay, qué bruta. No, póngale 0, profe. Entonces, ¿cuál fue, Chusca? No, pues esa es la batalla de Vargas. Es elemental. ¿La batalla de qué? ¿De Vargas? ¿Qué digo? Sí, claro. Si no, pregúntele al profe. Sí, yo sé cuál. Pero no quiero hablar. No quiero decir nada. Hasta que no me dejen leer exactamente qué fue lo que pasó y cómo se organizó todo esto. No hablo. El ejército de Bolívar y Santander está en Boyacá y las tropas españolas salen a enfrentarlo y le plantean batalla en un sitio que no le favorece a Bolívar, sin tener la suficiente capacidad para enfrentar a un ejército profesional, disciplinado, organizado, como el que le ofrece el realismo. Pero Bolívar acepta la batalla. Y la batalla que se empieza a dar con las normas de la guerra de ese entonces empieza a ser fácilmente perdida por las tropas patriotas. Imagínese toda la gente que murió en esa batalla. Dicen que fue la más larga que hubo. Empezó muy temprano y se terminó muy tarde. De nuestro lado, más de 236 heridos, 300 y pico de muertos. Del lado español, más de 500. 25 de julio de 1819, la batalla del Pantano de Vargas. Era la guerra de la manera europea. Y allí Bolívar dice, en adelante la guerra será a la manera americana. Hubo un episodio muy recordado y fue que
Cuando Bolívar se sintió perdido, centró todas sus esperanzas en los lanceros del llano, comandados por Rondón, en su gran mayoría pardos, como los decían a los negros. Bolívar, ensangrentado, sudado y mamado, dicen que se le acercó a Rondón y le dice coronel. A Rondón, que según algunas fuentes, en ese momento tampoco era coronel. Y cuando Bolívar le dice, coronel, salve usted la patria, le está diciendo a un hombre a quien lo está ascendiendo en el campo mismo de la guerra y le está diciendo, solo usted puede salvarnos. La manera como arremetieron sus hombres debió ser brutal, ¿no? Con el ánimo, con la esperanza de que acaba de ser ascendido, con el ánimo de que el general en jefe deposita en él toda la responsabilidad de ganar la batalla y de salvar la patria. Tenía que salir sin importar que sucediera lo que sucediera. Es importantísimo. Es que todos esos lanceros de Rondón fueron tremendamente importantes para poder ganar la batalla del Pantano de Vargas. Habría sido imposible si no. Eso era, para decirlo con lenguaje de nuestra época, violar el derecho internacional humanitario. ¿Cómo así que unos lanceros con el torso desnudo se avalanchan sobre las tropas que están disparando fusiles? Los llaneros son la condición de posibilidad de la independencia de lo que sería Colombia. Ellos son los que pusieron la comida, los que pusieron la gente, los que pusieron el ejército. O sea, el esfuerzo fue fundamentalmente llanero. Hubo mucha más gente, pero el esfuerzo fue llanero. Entonces, incluso ellos después dirán que no se sintieron parte de la conformación de Colombia en la proporción en lo que lo fueron de la liberación. Yo insisto mucho cuando hablo de este tema, yo pienso que es muy importante viajar a Boyacá y al Casanare. Yo pienso que es muy importante ver realmente la distancia que hay, por ejemplo, entre Tunja y el Casanare y tratar de tomar algunos de esos caminos, porque uno se da cuenta de lo que significaba un desplazamiento que hoy en día en carro es largo, es difícil. Entonces uno se puede imaginar lo que quería decir en 1819, hacerlo a pie, con bueyes, con parque, es decir, con artillería. Eso le da a uno una idea más bien precisa de lo que fue. Y es impresionante considerarlo de esa manera. ¿Saben qué, muchachos? Creo que hicimos hoy un muy buen trabajo, porque recopilamos mucha información sobre la campaña libertadora. Lo que quiero es que agarremos todos esos datos y no los dejemos como anécdotas, sino que construyamos con eso muy buenas improvisaciones. Aunque, bueno, ya llegando a la batalla de Boyacá, yo creo que es mejor que paremos aquí y después sigamos con la batalla más exactamente. ¿Les parece? Sí. Pero ¿qué? ¿Entonces yo que ahora sí? ¿Sí? Para que nos acomodemos y yo pueda continuar. Fabiño, yo creo que mejor paramos acá por hoy, ¿sí? Pero por favor. No, paramos por hoy, sí, paramos por hoy. Ese punto que une los llaneros con Boyacá, ese punto que une las geografías extremas de nuestra tierra, esa solidaridad tan impresionante con que lo reciben, es una construcción de un sentido de colectividad que está a punto de convertirse en una nación.